el objetivo de este webinar, un webinar bastante corto, donde vamos a hacer un repaso bastante rápido de una evaluación, de cómo se hace la evaluación económica preliminar para determinados proyectos mineros, ¿ya? Entonces, para poder entender más o menos cómo se hace este tipo de evaluación, este gráfico muestra bastante bien cómo se está, las diferentes etapas que se dan a lo largo de un proyecto minero, relacionado también con la inversión o con los esfuerzos que hay que involucrar desde un punto de vista económico, ¿ya? Por ejemplo, todo esto parte con un estudio un estudio geológico, un estudio en una selección regional de una zona, con diferentes herramientas, tales como estudio conceptual de la geología para tratar de encontrar o poder ubicar, ¿no es cierto?, algunos metalotextos relacionados con las zonas de exploración que pueden ser de potencial interés. Posterior a esto, hay una prospección ya en la selección de un área un poquito más particular, tratando de determinar vectores de exploración para generar posibles targets, los cuales puedan presentar alguna posible anomalía que podrían eventualmente transformarse en un depósito mineral, ¿ya? Rentable, por supuesto. Entonces, estas dos primeras etapas son unas etapas caracterizadas por un alto riesgo, ¿ya? Presenta alto riesgo debido a que la accuracy o la exactitud que se tiene o que se maneja en estas instancias es bastante bajo, ¿ya? Por lo tanto, es una etapa con mucho riesgo donde es muy difícil encontrar prospectos con una confiabilidad alta, ¿ya? Entonces, parte, ¿no es cierto?, de los proyectos mineros es donde nosotros comenzamos a manejar esto de la incertidumbre, y es bastante alta de las etapas de exploraciones iniciales, ¿ya? Por supuesto, actividades como geoquímica multielemento en superficie, algunas herramientas geofísicas son bastante comunes en estas etapas. Posterior a que se encuentra, si es que esta prospección del target salió o es beneficiosa, sale con buenos resultados, se pasa a un estudio de prefactibilidad, ¿verdad? Un estudio de perfil, en donde en esta etapa ya comenzamos a hablar de un proyecto minero, ¿ok? Entonces, el proyecto de exploración es aquel donde tratamos de identificar un target de exploración, un posible depósito minero, y una vez que está identificado este target, todas las condiciones de exploración cambian, ¿ya? Incluso hasta las herramientas o la forma de la exploración cambian, donde los objetivos en una etapa inicial de exploración básica es tratar de delimitar un área o tratar de encontrar una zona con una posible anomalía, ¿ya? Una vez que se encuentra esta área, pasa a un estudio de proyecto de minería, ¿verdad? Un proyecto minero en donde comienzan a hacerse diferentes estudios con diferentes niveles de ingeniería, ¿ya? Estudios de perfil, estudios preliminares, de prefactibilidad, hasta llegar finalmente a un estudio de factibilidad, ¿ya? Donde acá se requiere mucha perforación, se requiere una exploración bastante exhaustiva del depósito a explotar, para finalmente comenzar la producción mina, ¿ya? Por supuesto, comienza la producción mina, es donde se genera un revenue efectivo de todo lo que se exploró, para finalmente llegar a lo que es el cierre de mina, ¿ya? El agotamiento de los recursos y de las reservas que van a gatillar el cierre de la mina, ¿okay? Entonces, este diagrama es para entender más o menos a grandes rasgos cómo funciona o cuáles son las etapas principales dentro de un proyecto minero, y cómo esto también se puede separar desde un punto de vista geológico de exploración, en una exploración básica, tratando de delimitar cuál es el depósito, y en una exploración avanzada, en donde se intenta estimar recursos minerales para que puedan pasar a ser parte de la reserva, ¿okay? En el caso particular de la gran minería, levantar proyectos en minería toma mucho tiempo y cuesta mucho dinero, ¿ya? Este es un resumen, por supuesto, trata de, esto fue publicado por McKinsey, trata de agrupar más o menos en cuántos años, en cuánto es el tiempo que demora la generación de un proyecto minero. Entonces, la exploración podría llevar desde 1 hasta 5 años, por ejemplo. Los estudios de factibilidad comenzarían entre el año 2 y el año 3,
durando aproximadamente 4 o 5 años, estudios de ingeniería, ya para poder llevar la puesta en marcha de la mina, la construcción y finalmente la operación. ¿Ya? Y en un eje secundario aparece cuál es la inversión en millones de dólares, más o menos, ¿verdad? Que suele invertirse en estos proyectos. ¿Ok? Entonces, la parte de esta etapa de generar un proyecto minero es muy delicado, ¿verdad? Toma mucho tiempo, por lo tanto requiere mucho tipo de estudios. No estamos hablando solamente de estudios geológicos y estudios mineros. Estamos hablando también de estudios medioambientales, estudios de procesamiento geometalúrgico, estudios sociales, etcétera. ¿Okay? Para poder hacer funcionar todos estos proyectos que duran mucho tiempo y que requieren una alta inversión. ¿Okay? Entonces, para entrar un poquito en definiciones, acá aparece lo que es un proyecto de inversión, el cual responde a una decisión sobre uso de recursos en algún o en alguno de los objetivos para incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes de servicio. ¿Ok? Entonces, acá yo te coloqué una imagen que es cómo lo ven los inversionistas este proyecto minero. ¿Ya? Si bien los geólogos miran lo que es una roca, ¿no es cierto? Que hay una mineralización bastante bonita en ese caso, ¿ya? Probablemente cascopirita. Y esta roca, ¿cómo lo ven los inversionistas? En términos de dinero, ¿verdad? Entonces el objetivo de un proyecto minero no es extraer mineral, ¿ya? No es encontrar o no es explotar lo que es el material, sino que el objetivo de un proyecto minero es generar activos mineros, ¿ya? Esta roca, ¿cómo yo puedo valorizarla y puedo considerarla a través de un activo minero? ¿Ok? Esos son los objetivos que se tienen en los proyectos de inversiones. Y por supuesto, para poder llevar a cabo todos estos objetivos de un proyecto minero, se requiere todas las habilidades, ¿no es cierto?, y todas las técnicas o toda la base teórica que se nos enseña en las carreras tanto de ingeniería en minas, ingeniería geológica o geología, ¿verdad?, metalurgia extractiva, etc. ¿Sí? La evaluación de proyectos. Esta consiste en una valorización económica de todos los flujos de ingresos y de egresos o costos, ya más conocido como los flujos de caja dentro de un proyecto. Estos están asociados a cada alternativa de ejecución del proyecto y la evaluación de esta de tal modo de permitir su comparación y prestar así un apoyo real al proceso, y aquí lo marqué en negro, toma de decisiones y maximización del valor de una empresa, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que se intenta hacer a través de los diferentes estudios dentro de un proyecto minero busca tomar decisiones, ¿ya? Y en base a estas decisiones maximizar el valor de una empresa o de los activos mineros. ¿Ok? Por lo tanto, teniendo claro cuáles son los objetivos, más o menos a gran escala en qué consiste un proyecto minero, podemos comenzar a ver dónde nosotros involucramos esto desde un punto de vista profesional. ¿Ya? Acá tenemos un pequeño flujo donde muestra cómo se parte desde el hallazgo de este depósito, cómo parte desde la exploración hasta finalmente terminar en una evaluación económica. ¿Cuáles son los procesos que se debe seguir, ¿no es cierto?, para llegar a este flujo de caja, ¿ya? Todo esto parte, ¿verdad?, con un cuerpo mineralizado, en donde el geólogo, a través de técnicas de exploración, es capaz de delimitar debajo de la tierra, ¿verdad? Y se generan mallas de sondaje o campañas de exploración, dry hole, ¿ya? Drill hole. Entonces, por ejemplo, en esta etapa se generan diferentes tipos de modelos de litología, modelos de zona mineral, alteración, modelos estructurales, etc. ¿Ya? Y en base a este modelamiento litológico, modelamiento con criterios geológicos que realiza nuestro geólogo de exploración o geólogo de recursos, se hace una estimación geoestadística para llevar todo este modelo continuo a un modelo de bloques, ¿ya? Que es la segunda etapa de lo que es esta estimación de recursos o de reservas. ¿Ok? El modelo de bloques es muy parecido a los que son fanáticos de Minecraft. El modelo de bloque es lo mismo que ver el juego de Minecraft, bloquecito a bloquecito, ¿ya? Acá el minero discretiza el depósito a un tamaño de bloque que está relacionado con la selectividad minera o con la operación dentro de cómo se va a extraer este depósito. Y cada uno de estos bloques los flaquea, los pinta con diferentes colores, dependiendo del atributo que quiera estimar. Por ejemplo, el modelo de bloques se pobla usualmente en Chile, donde son muy conocidos los depósitos porfiros cupríferos,
suelen poblarse con atributos como cobre, oro, molibdeno, ¿ya? Que son atributos que generan un valor económico y que pueden transformarse en un activo minero. En el caso de Perú ocurre muchas veces que los modelos de bloque están asociados a vetas o a depósitos tipo skarn, y también hay otros elementos, por supuesto, que los poblan, como por ejemplo el cobre, plata, oro, zinc, plomo, etc. ¿Ok? Son atributos que generan un valor. Entonces, esta etapa de modelo, esta etapa de estimación de recursos geológicos es una etapa bastante larga y bastante compleja, ¿ya? Y por lo tanto requiere de mucho profesional. En general, empresas tienen áreas completas de estimación de recursos, gerencia de estimación de recursos, para llegar a este modelo de bloque de recursos geológicos estimados, ¿ok? Entonces, posterior a este modelo de bloque, se genera una valorización económica de bloque a bloque. ¿Ya? Esto es llamado una envolvente económica. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que a cada bloque, que inicialmente lo estimamos con un atributo geológico, se va a estimar, en este caso, ahora un atributo económico. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros estimamos ley de cobre y conocemos cuál es el precio del cobre hoy en día, vamos a saber cuánto es el ingreso en términos de valorización económica si es que podemos procesar ese bloque como una reserva minera. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso nosotros colocamos, para cada bloquecito le vamos a asignar un ingreso y también le vamos a asignar un costo, ¿verdad? Un costo de procesamiento que está relacionado con la remoción del material debajo de la roca. Aquí entran los procesos que nosotros nos enseñan en la universidad, ¿verdad? De operaciones de perforación, tronadura o voladura, carrillo y transporte, ¿verdad? Y en base a todos estos procesos se generan costos de mina, costos de planta, de procesamiento. ¿Ok? Y por supuesto, los costos de planta van a estar muy relacionados a los modelos geometalúrgicos que se comienzan a hacer estudios. ¿Ok? Por lo tanto, en esta etapa es donde se comienzan a hacer estos estudios de tipo geometalúrgico. En base a una caracterización mineral de la roca, nosotros podemos predecir o podemos estimar el performance que va a tener este bloque una vez que sea procesado, ¿verdad? En la planta de procesamiento mineral. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos nuestro modelo valorizado, en general tenemos un beneficio asociado a cada bloque, beneficio que está dado por el ingreso menos los costos, y este modelo de beneficio entra a un proceso de planificación minera, ¿ya? Que es la cuarta etapa en donde se caracteriza, en donde definimos nosotros cuál es el valor total de nuestro proyecto, comenzamos a generar o a determinar zonas que vamos a extraer primero, las zonas que vamos a extraer después, ¿verdad? Comenzamos a hacer también una planificación de cómo se va a procesar el material que estamos zonificando dentro de la zona, dentro del depósito, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en esta etapa es donde se genera la definición de las reservas, ¿ya? Es donde yo recién en esta etapa voy a definir qué es lo que voy a sacar y qué es lo que voy a procesar, ¿ok? Y por supuesto, para hacer esta definición se requiere mucho algoritmo de tipo matemático, ¿ok? Y aquí hay software bastante conocidos, ¿verdad?, que generan una optimización. En el caso de Rajo está lo que es Whittle, por ejemplo, o Lerch y Grossman, que generan una optimización matemática de qué es lo que se va a sacar primero, cuándo se va a sacar y cómo se va a procesar, ¿ok? Y ese tipo de ejercicio define lo que son las reservas mineras. Entonces, una gran diferencia que nosotros también nos enseñan en la universidad, el recurso geológico es aquel que tiene potencial de ser extraído, ¿verdad? Pero la reserva minera es aquel que yo estoy completamente seguro que lo voy a extraer y lo voy a procesar, y sé cómo lo voy a procesar, ¿ok? Con una incertidumbre baja. Entonces, estos algoritmos de planificación minera pasan a una quinta etapa, que es el plan de minero optimizado, ¿ok? Y aquí es donde se involucra el diseño operativo de las fases, en el caso de un rasgo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un diseño que sea operativo dentro de la mina? Porque todos estos algoritmos de optimización son algoritmos matemáticos, ¿ya? Y como toda la matemática nos puede entregar algunos tipos de soluciones que no podemos llevar a ejecutarlos en la práctica. Por lo tanto, todos estos modelos de optimización tenemos que aplicar un diseño operativo de tal forma, por ejemplo, de que
en algunas zonas podamos meter alguna pala, determinando el tamaño específico de la operación de la pala, saber cuáles son los radios de giro, por ejemplo, de un LHD, por lo tanto, este tipo de diseño operativo no me lo entrega la planificación, sino que tengo que optimizarlo a través de herramientas de diseño CAD, por ejemplo. Aquí también tenemos varios software bien conocidos para este ejercicio, tales como Vulkan o MindSight. El más conocido me parece que en Perú el que más se ocupa es el MindSight, ¿ya? Y en base a este diseño operativo se generan nuestras curvas tonelaje-ley y comenzamos a conocer cuáles son las leyes de corte, ¿verdad? Bastante conocido, una ley de corte es aquel valor que me va a discriminar qué es lo que voy a enviar a planta, qué es lo que voy a enviar a stockpile, por ejemplo, y qué es lo que voy a enviar a botadero. ¿Ok? Y una vez que se genera todo este proceso, ¿verdad? De estimación de recursos, modelo valorizado, planificación minera, diseño minero, entramos recién a lo que es la evaluación económica, ¿ok? Hacer el programa de producción. ¿Y qué es lo que define la evaluación económica? ¿Cuánto voy a extraer año a año? ¿Y cuál va a ser la ley o cuál va a ser el fino que voy a obtener año a año? ¿Ok? Esta evaluación económica se generan diferentes atributos, tales como el VAN, el ROS, el EBITA, ¿ya? Y en base a estos parámetros se comienza a tratar de definir un óptimo dentro de lo que es la evaluación económica, ¿ya? Por lo tanto, se estudia si esta evaluación es óptima o no es óptima y se vuelve a hacer o a regenerar una planificación en base, ¿no es cierto?, a esta actualización de la evaluación económica, ¿ok? Incluso un poquito antes del modelo valorizado, ¿sí? Por lo tanto, toda esta etapa es una etapa cíclica. Ya dentro, por esto es lo que también toma mucho tiempo hacer estos estudios de ingeniería y estudios geológicos para poder definir las reservas y definir una evaluación económica. ¿Ya? Es un estudio cíclico en donde todo esto se va actualizando, ¿verdad? Y en función a la diferente información que se va generando, que se va levantando dentro de un proyecto, en función a las diferentes restricciones también que se están generando. Por ejemplo, restricciones muy conocidas en Perú son del tipo social, por ejemplo, el tema de las comunidades. Lo ideal en Perú, por ejemplo, para un depósito de gran escala sería poder implementar un sistema de extracción de un rajo abierto, por ejemplo, para poder generar un tonelaje alto, pero muchas veces esta extracción no es posible debido a las condiciones, a las restricciones en las comunidades o que las localidades no permiten generar un cierto movimiento de masa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todas estas condiciones, si bien se están focalizando en un programa de producción que va a terminar en una evaluación económica óptima, siempre que se hace este estudio, tenemos que considerar la parte social, la parte medioambiental, ¿ya? Que muchas veces como ingenieros tendemos a dejarlos de lado y es la causa también de por qué varios proyectos, por ejemplo en Chile, actualmente no han podido salir a flote por tema de que no se considera un estudio de medio ambiente, por ejemplo. Bueno, acá este gráfico resume bastante bien, no se ve una buena resolución, pero resume bastante bien lo que es los recursos, la categorización de los recursos, ¿verdad? Arriba aparecen recursos medidos, indicados y inferidos, dependiendo de la confianza que se tenga en la estimación de recursos. Y abajo aparece lo que son las reservas, en donde la reserva se define, por ejemplo, a través de la extracción de un open pit, se define qué es lo que se va a sacar y qué es lo que va a ser procesado en planta. Entonces acá hay una diferencia bastante grande de lo que es un recurso de lo que es una reserva, ¿ya? Entonces es un paso bastante grande que explica mucho estudio de ingeniería para poder llegar a lo que son las reservas mineras y por supuesto generar esta evaluación económica. A grandes rasgos, un resumen. ¿En qué consiste generar una evaluación económica? Primero, todo esto parte de la captura de la información y del muestreo. Muestreo, ¿no es cierto?, que muchas veces tenemos a nuestro muestrero o tenemos al geólogo, ¿verdad?, que está realizando una caracterización geológica de la roca para poder generar esta planificación y estos diseños mineros y para poder generar o llegar a un plan de extracción. Posterior a la captura de información, se genera un modelamiento geológico en base, por supuesto, a interpretaciones geológicas, ya requiere mucho análisis geológico, y se hace la estimación de recursos minerales en base a técnicas geoestadísticas. ¿Ya? En general son técnicas geoestadísticas convencionales conocidas, son técnicas aceptadas dentro de los profesionales que trabajan en este rubro.
Una de las etapas más complicadas o de mayor incertidumbre dentro de esta generación, dentro de lo que es la evaluación económica de proyectos, es la clasificación de recursos, ¿ya? Cuando un recurso es medido, indicado, inferido. En otras palabras, cuando a un recurso le creo a la estimación que está haciendo el geoestadista, o cuando le creo poco a la estimación, ¿ya? Por supuesto, si nosotros generamos, por ejemplo, tenemos una beta de tipo Petermal, por ejemplo, en Perú, y encontramos la beta a través de 3 sondajes. Y estos 3 sondajes, por ejemplo, están espaciados o están distantes a cada 200 metros, ¿verdad? Esos 200 metros van a generar un espacio entre cada sondaje que yo no voy a tener una certidumbre de si la beta está o no está efectivamente en esa zona, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo considerar que la beta dentro de esos 200 metros forma parte de mis activos mineros porque tiene mucha incertidumbre, ¿ok? Entonces, la pregunta que viene acá es, ¿cuál es la densidad de información que requiero para poder categorizar un activo minero? Y, por supuesto, esto declararlo dentro de mi evaluación económica, ¿ya? A propósito, generar estas evaluaciones económicas, no van a, como mostré en el primer gráfico, van a permitir, por ejemplo, a las grandes empresas mineras abrirse a la bolsa de comercio y con esto generar acciones, ¿verdad? Y obtener el capital necesario para poder implementar o para poder llevar en producción la mina. Por lo tanto, si no tenemos una categorización de recursos, si no tenemos una evaluación económica, no tenemos activos mineros y por lo tanto las empresas mineras no pueden generar este capital inicial para poder llevar a cabo la minería. ¿Okay? Una etapa que se está estudiando mucho hoy en día son los factores modificantes geometalúrgicos, ¿ya? Acá, por ejemplo, se definen qué tipo de mineral voy a tener que observar con mayor detalle para poder definir el performance que va a tener este mineral, tanto en molienda, en una planta de chancado, por ejemplo, posteriormente la molienda, y si el caso de sulfuro, tenemos una flotación selectiva, ¿verdad? Entonces acá se muestra un gráfico bien interesante en donde con diferentes herramientas de levantamiento geológico, por ejemplo, espectro infrarrojo, se puede determinar el porcentaje de plagioclasa, en este caso, el porcentaje de otros minerales que pueden generar una interferencia en el procesamiento mineral. ¿Okay? Por lo tanto, hoy en día las evaluaciones geometalúrgicas están siendo muy importantes, dado que permiten disminuir los costos de procesamiento y también permiten disminuir la variabilidad del mineral cuando entra a planta. Por lo tanto, se tiene un mayor control de lo que se está procesando y por lo tanto se obtiene una maximización de lo que es el valor o la confiabilidad de un proyecto. ¿Okay? Bueno, una vez que se pasa de todas estas etapas, ¿verdad? Etapas bastante conocidas, los que somos mineros tenemos varios cursos relacionados con estas etapas, ¿verdad? Llega a lo que es el corazón de la minería, que es una evaluación económica, ¿verdad? Y en esta evaluación económica se van a resumir cuánto tenemos de mineral debajo de la tierra, cuál es la ley de algunos atributos, por ejemplo, de cobre total, cobre soluble, que voy a estudiar, cuál es la ley media de molibdeno, cuál es la densidad de la roca, por supuesto, para llegar al tonelaje. ¿Ok? Y esta declaración o esta evaluación económica se hace en base a los diferentes minerales. Por ejemplo, en un mismo depósito, que por ejemplo en depósito porfiro-cuprífero tenemos diferentes zonas de alteración supérgena. Ya muchas veces en los niveles corticales superiores tenemos lo que son los minerales lixiviados, los minerales de óxido, óxido ya sea en el caso de cobre tenemos mucho óxido verde, óxido negro, dependiendo del tipo de depósito. Y todos estos minerales, en general, no responden a una flotación selectiva, sino que responden a una lixiviación ácida, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que se va a lixiviar se resume en una tabla con una determinada ley de corte, ¿ya? Y todo lo que se va a flotar, por ejemplo, los minerales de tipo sulfuro, en el caso de cobre, que los más principales son las calcopiritas, la bornita, las calcosinas, las cobelinas, ¿ya? Y esto también se define a través de una ley de corte. ¿Okay? Que muchas veces no son iguales. Dentro de lo que es esta declaración de recursos, para hacer, donde está destacada la evaluación económica, es la ley de corte, ¿ya? Porque la ley de corte, si bien es un parámetro geológico que me podría definir a mí qué es lo que puedo procesar y qué es lo que no puedo procesar, la ley de corte está calculada en base a parámetros operacionales, ¿ok?
Por lo tanto, esta ley de corte, que es un número bastante simple y que nosotros lo miramos acá, es un número que está definiendo cuáles son los costos de operación dentro de la mina. ¿Ok? Una mina que tiene ley de corte bajo quiere decir que los costos operacionales son bajos, por lo tanto la mina está funcionando de una forma operativa óptima, ¿ya? Bastante bien. En cambio, una ley de corte alta está indicando que la mina no está siendo eficaz con los procesamientos, con el proceso, ya sea en la operación o sea en la planta de procesamiento metalúrgico. Y por lo tanto va a tener una ley de corte alta que está indicando que este proceso se puede optimizar más. ¿Ok? Entonces, por supuesto, leyes de corte son diferentes para minerales que son lixiviables y para minerales que son sulfuros, ¿verdad? O de una flotación selectiva. Por supuesto, porque los procesos son diferentes entre uno y otro. ¿Ya? Usualmente los minerales lixiviables tienen un costo de procesamiento menor a los de sulfuros, por lo tanto tienen una ley de corte menor. ¿Ok? Y una cosa que se está mirando mucho en Chile y acá en Canadá también, hay muchas empresas que están prestando foco de atención en los relaves, ¿ya? ¿Por qué los relaves? Porque los relaves tienen una ley de corte muy, muy baja. No requiere hacer un proceso de tronadura, no requiere hacer perforación. Podemos tener una pala que simplemente va a mover este mineral que ya está hecho polvo, ya está una granulometría adecuada para el siguiente procesamiento, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día leyes de corte que yo he observado en algunos relaves puede ser de 0,1 o 0,15 leyes de corte. Son leyes de corte muy bajas, ¿ok? Y eso, por supuesto, genera a partir de una evaluación económica, podría generar una posible rentabilidad de procesar o reprocesar estos relaves que tenemos muchos relaves que son antiguos y probablemente tienen leyes muy buenas, ¿ok? Bueno, a modo de resumen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que genera esta planificación minera? Partimos con una estimación de recursos, un modelamiento geológico, se define una planificación minera, vamos a definir cuáles van a ser nuestras reservas y qué es lo que vemos desde un punto de vista de evaluación de recursos, nuestra promesa productiva, ¿ya? Esto se resume en un gráfico, acá aparece en el gráfico X los años, en la abscisa aparecen los años de funcionamiento de la mina. Las barras corresponden al tonelaje que se está extrayendo, que corresponde al eje vertical primario, y en el eje vertical secundario aparece la ley de cobre media que vamos a esperar año a año. ¿Ok? Entonces, acá vemos varias cosas interesantes de este gráfico, que es nuestra promesa productiva una vez que hacemos la evaluación económica. Vemos primero que el tonelaje del año 1 al año 4 va creciendo de forma sistemática hasta llegar a un máximo, ¿verdad? Que son en este caso 30 millones de toneladas anuales. ¿Okay? Ese fenómeno es conocido como ramp-up, ¿ya? El ramp-up corresponde a los años que va a tardar la mina en llegar a la producción máxima esperada. ¿Por qué puede ocurrir esto? Por los desarrollos que se están realizando dentro de la mina, ¿verdad? Tenemos un programa de pre-stripping que tenemos que remover, por ejemplo, la sobrecarga de un depósito, que muchas veces geología lo conoce como depósitos no consolidados, ¿ya? O gravas. Tenemos que sacar, ¿no es cierto?, toda esta información, todo este material que está cubriendo nuestro depósito, y por supuesto eso puede tomar varios años, ¿ok? Por lo tanto, el ramp-up me dice cuántos años voy a demorar en llegar a la producción óptima esperada. Y por supuesto tenemos también el ramp-down, ¿ya? Que me va a decir que es esta tendencia que voy a comenzar a disminuir la producción precisamente porque se está acabando la reserva planificada hasta ese entonces. ¿Ok? Ahora, muchas veces este ramp-down, ¿ya? Yo acá voy a criticar un poco a la prensa. Este ramp-down, por supuesto, cuando se genera estudios de exploración en el año 0, los estudios de exploración o los sondajes que están abarcando un área van a definir esa área como reserva, ¿ya? Por lo tanto, en estricto rigor, si no se generan campañas de exploración a lo largo del mismo proyecto, probablemente la mina va a cerrar el año 22, como en este ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre en muchas minas? Se generan campañas de exploración, se vuelven a recategorizar recursos y se generan más reservas, ¿ya? Se generan más reservas porque esta zona, que era conocida que había un recurso,
probablemente no fue capaz de categorizar como reserva por la baja densidad de información, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que dicen las empresas? ¿Qué es lo que dice la prensa muchas veces cuando ve esta promesa productiva? La minería le quedan 30 años de vida. La minería va a acabar en 50 años más, ¿verdad? Porque se nos están acabando los recursos. ¿Sí? Entonces, no es del todo cierto eso, ¿verdad? No es que se nos acaben los recursos, lo que pasa es que la estimación de reservas que se hizo en el año cero no está considerando un plan a futuro, por ejemplo, de los recursos inferidos, por ejemplo, que sabemos que están dentro de la mina, pero que no están siendo estimados y considerados dentro de lo que es la estimación de reservas. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, en hacer muy bien la diferenciación de un recurso de una reserva. Puede llevar a malas interpretaciones. Bueno, en esta promesa productiva, ¿qué es lo que se genera? Se estima cuál es el valor de la vida de la mina con respecto a la exploración que existe hoy en día. Se definen las reservas mineras, cuánto vale el negocio, cuál es el valor de este negocio. Se generan un perfil de inversiones para saber cada cuántos años se va a realizar inversiones. Por supuesto, no toda la inversión en un proyecto se genera al año cero. Existen lo que es las inversiones diluidas o desfasadas, ¿verdad? Y finalmente se estiman los costos, ¿verdad? Relacionados al proceso productivo y relacionados al método de explotación. Ahora, dentro de un proyecto minero, todo esto parte desde un concepto, ¿verdad? Esto no solamente aplica a lo que es un proyecto minero, sino que en general aplica a todo proyecto industrial, ¿ya? Todo esto parte de un concepto, se genera una estrategia en donde hay una planificación de largo plazo, en donde yo voy a intentar cumplir, ¿no es cierto?, una promesa productiva. Esta estrategia va a determinar el plan de largo plazo para llegar a la implementación táctica, ¿verdad? Que sería una planificación de mediano o corto plazo. Por lo tanto, los planificadores dentro de la mina siempre se diferencian en estos tres términos, ¿ya? En largo plazo, mediano o corto plazo. Porque los objetivos que están tratando de cumplir los planificadores son bastante diferentes, dependiendo de la escala de tiempo, ¿ya? Para posteriormente llegar a lo que es la ejecución operacional, ¿verdad? Entonces, una vez que se está ejecutando el proyecto, todo esto que acabamos de ver no es que se genere el año cero o se haga el año cero solamente en la mina, ¿ya? Si bien desde el concepto de colocar un proyecto minero hasta llegar a la ejecución operacional del proyecto minero, es parte de lo que es la planificación, ¿verdad? Pero una vez que parte el proyecto minero, todos los años se están actualizando los modelos de recursos, todos los años se están generando nuevos planes de producción en base a las conciliaciones que se están generando desde el punto de vista de corto plazo, ¿ya? Por lo tanto, ahí, como indican las flechas, planificar implica ir desde la idea conceptual hasta la ejecución operacional, ¿okay? Y parte de la conciliación, que esto se hace año a año, o incluso mes a mes, se hace en todas las minas, la conciliación es qué es lo que saqué efectivamente y voy a ver cuál era la promesa productiva que había realizado al principio, ¿verdad? Y, por supuesto, con esos datos de conciliación voy a poder comenzar a generar planes de respuesta para poder llegar a la promesa productiva dada una estrategia o una planificación de largo plazo. Acá hay un pequeño ejemplo donde trato de demostrar la diferencia de cómo podría variar nuestra evaluación económica si no consideramos bien el concepto de recursos y reservas diluidas y no diluidas, ¿ya? Por ejemplo, acá aparece una zona mineralizada que tiene una forma de beta, ¿verdad? Que probablemente nuestro geólogo, ¿no es cierto?, fue capaz de modelar en el espacio. Y desde un punto de vista minero, nosotros definimos cuál es el caserón, ¿verdad? Y el caserón es el espacio o el hoyo que queda debajo de la tierra una vez que removí el material de interés. Y una vez que se lleva a la extracción, ¿verdad?, voy a obtener una dilución no planificada. ¿Ya? ¿Qué es esta dilución no planificada? Probablemente cuando diseñé mis tiros de voladura, ¿verdad? Quizá algunos de esos tiros se me desviaron en el caso de un long hole stop, ¿ya? Donde los tiros suelen tener sobre 50 a 60 metros de largo. Entonces, es muy común que, dadas las condiciones del macizo rocoso, los tiros se me desvían, ¿ya? Y esto puede generar problemas desde un punto de vista de fragmentación y también puede generar problemas de dilución. Estoy sacando más de lo que había planificado originalmente. ¿Okay? Y todo eso influye en lo que son las reservas. Entonces, por ejemplo, ya a modo de entender cómo puede cambiar los números de tonelaje si hablamos de recursos y reservas, ¿ya?
consideramos 100 toneladas de mineral a una ley de 10% de algún mineral, por supuesto. Esto es dada la cubicación del casero, ¿ya? Y por lo tanto, de acuerdo a topografía, una vez que se extrajo el material, se obtuvo una dilución de un 15%, que es una dilución bastante promedio, y la recuperación metálica del atributo es de 88%. ¿Ya? Entonces, si yo calculo mis recursos, por ejemplo, voy a considerar lo que está debajo de la tierra sin un procesamiento metalúrgico, voy a obtener que mis recursos corresponden a las 100 toneladas multiplicada a la ley, ¿verdad? Que es un 10% y eso me da 10 toneladas de recursos. ¿Okay? Ahora, si paso a reservas, este 10% lo voy a mantener y lo voy a multiplicar primero por un 88% de la recuperación metalúrgica y además el tonelaje le voy a sumar esta dilución planificada, ¿ya? Que es de un 115%. Por lo tanto, las reservas, en este caso no diluidas, van a subir a 10.12 toneladas, lo que voy a procesar. ¿Ok? Y por lo tanto, es muy extraño que la reserva en este caso sea mayor al recurso. Y está pasando porque la reserva la estoy calculando de una forma no diluida. ¿Ya? En otras palabras, estoy asumiendo que este 15% de sobreexcavación que consideré es parte de la beta. ¿Verdad? Entonces, si hago la consideración de que esta dilución no es parte de la beta, sino que es parte del fósforo, de la roca caja, ¿verdad? Voy a calcular lo que son las reservas de fino diluida. En este caso, la ley, como estoy diluyendo la ley, ¿verdad? Pasó de un 10% a un 8,8%. Equivalente, por supuesto, a lo que es el 15% de dilución. Y por lo tanto, las reservas de fino diluida, en este caso las calculo, las estimo como un 8.91 toneladas. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del nivel de estudio que se le puede entregar a la evaluación económica, los resultados pueden variar bastante. ¿Ya? Y en términos porcentuales, pasar de 10.12 toneladas a 8.91 toneladas es bastante, ¿ya? Desde el punto de vista económico. Entonces, el corazón de la evaluación económica. Vamos a determinar precios y costos. ¿Okay? Y para este ejemplo, vamos a introducir lo que es la envolvente económica. Ya que la envolvente económica es el precio o es el beneficio aproximado que voy a obtener del material si es que lo proceso o si es que no lo proceso. ¿Ya? También voy a tener una pérdida si es que lo saco y no lo proceso. Entonces, para este ejercicio, acá, por ejemplo, este es un bloque, ya un bloque de tamaño X y Z, que dependiendo del depósito voy a tener bloques más grandes, bloques más chicos. Voy a estimar una densidad de este bloque ρ y una concentración de algún atributo, una ley, ¿ya? Por ejemplo, cobre, ¿ya? Entonces, acá, ¿cómo voy a calcular el beneficio económico de este bloque? El volumen se calcula como, ¿no es cierto?, es un cubo, la multiplicación de los lados, de las aristas. La masa va a corresponder al volumen por la densidad, por lo tanto tengo asociado la masa a este bloque, ¿ya? Por lo tanto, ensayos de densidad bastante importantes. Ya es muy diferente estar en una zona de sobrecarga a una zona de pórfido, a una zona de roca caja. Las densidades cambian mucho, por lo tanto la masa también va a cambiar bastante. Entonces, ensayos de densidad son muy relevantes para determinar la masa. Y por supuesto, hacer estimación geoestadística de la densidad también es súper relevante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el ingreso? En otras palabras, ¿cómo calculamos lo que yo puedo ganar si es que vendo este bloque? Precio del commodity menos costo de refinación y de fundición o costo de venta, ¿ya? Multiplicado a la recuperación metalúrgica, multiplicado a la masa que estoy procesando, multiplicado, en este caso, si la ley es de cobre en porcentaje, la ley dividido 100. En el caso, por ejemplo, de que la ley esté en porcentaje, ¿verdad? ¿Cómo calculo el costo de mina? Lo voy a calcular con un costo de mina unitario multiplicado a la masa. Ya, por ejemplo, las minas saben cuál es su costo de mina unitario. Usualmente una mina rasgo abierto bastante optimizada pueden tener entre 4 o 5 dólares tonelada. He visto algunas minas, incluso en Perú, muy competentes que tienen 2,5 dólares tonelada. ¿Ya? O sea, un costo de mina muy bajo está indicando un proceso muy optimizado. ¿Ok? Los costos de proceso se define, al igual que el costo de mina, como el costo de proceso unitario por tonelada de la planta multiplicado a la masa. El beneficio económico del bloque se calcula como el ingreso menos el costo de mina menos el costo de planta, ¿verdad? Y de esta forma tengo un beneficio que puede ser positivo en el caso, ¿verdad?, que mi material supere una ley de corte,
o puede ser negativo si es que no supera la ley de corte. Por lo tanto, no me conviene procesarlo o quizá me conviene enviarlo en stockpile, ¿ya? Entonces, de esta forma, yo puedo calcular la envolvente económica de un bloque. O sea, calculo el beneficio, cuánto es lo que gano vendiendo un bloque, que ingreso menos costo. Y el VAL es un parámetro económico que no se utiliza solo en minería, insisto, esto se utiliza en todo proyecto minero, que corresponde al valor actualizado neto. Ya corresponde a que si yo este bloque lo vendo hoy día, tengo todo el ingreso que yo estimé. Pero si este bloque lo vendo dentro de 5 años, estos 5 años van a ser, voy a tener una tasa de descuento y va a perder su valor este bloque. Por lo tanto, ya no va a valer lo mismo que hoy en día. ¿Okay? Entonces tiene que ver un tema de costo de oportunidad. ¿Cómo calculo el VAL? El beneficio dividido 1 más la tasa de descuento elevado al periodo. ¿Okay? De esa forma encuentro el valor actualizado neto de mi bloquecito. Entonces, esta fórmula, ya una vez que ustedes trabajen dentro de Mina, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que valorizar su proyecto. Si es que trabajan en planificación, si es que trabajan en diseño, si es que hacen estimación de recursos para calcular el modelo valorizado, van a tener que trabajar con este tipo de fórmula, ¿ya? La pregunta es cómo se estiman estos parámetros, entra en lo que es la ingeniería, estudios de factibilidad, ¿no es cierto? O ingeniería más de detalle, en cómo calcular estos parámetros. Ahora, para hacer una comparación, ya acá vamos a hacer un ejercicio bastante simple para que vean el valor que ustedes están, que se está trabajando cuando toman decisiones dentro de un proyecto de mina, ¿ya? Vamos a considerar un bloque bastante grande asociado a bloque minero de rasgo abierto de 15 por 15 por 15 metros, una densidad, por lo menos en Chile, este es un caso de estudio chileno, ya, entonces ocupa parámetros de Chile, la densidad aproximada de 2.7 toneladas metros cúbicos, y una ley media de un bloque, que esta es una ley media de cobre, es la ley media aproximada que hay en Chile de cobre, 0,7%. ¿Ya? Una ley que yo sé que para Perú es bastante baja, pero nosotros somos un poquito más humildes, trabajamos con depósitos más grandes, ¿verdad? Pero generamos una ley un poquito más chiquitita de lo que se trabaja en Perú. Aquí están acostumbrados a leyes sobre 1, incluso 2%. Entonces, acá, por ejemplo, la ley de corte del depósito que se va a considerar es de 0.5% de cobre. ¿Ok? Esto quiere decir que si el bloque tiene sobre 0.5 se manda a procesar y si tiene bajo 0.5 se manda a botadero, ¿ya? Binario, muy simple. Y vamos a considerar un precio del cobre, que en este caso es un poquito alto, pero hemos visto precio un poquito más grande que $3 la libra, ¿ya? De precio del cobre. Vamos a suponer o vamos a considerar que este bloque lo clasificamos mal, ¿ya? ¿Qué quiere decir que lo clasificamos mal? Que en vez de enviarlo, porque si la ley media del bloque es de 0,7 y la ley de corte es 0,5, deberíamos enviar la planta, ¿verdad? Este bloque debería ser procesado. Pero vamos a suponer que no lo procesamos y lo enviamos al botadero, ¿ya? Enviamos mineral al botadero. Por lo tanto, tuvimos un problema de clasificación que podemos discutir, ¿verdad? Hay una discusión bastante grande de por qué se genera esta mal clasificación. ¿De quién es la culpa? ¿Es del geólogo? ¿Es del minero? ¿Es de planificación? ¿De quién es la culpa? Ya, hay una discusión bien larga ahí. Entonces se va a generar una pérdida marginal de un 0,2% de cobre, ¿verdad? Si la ley de corte es 0,5, dejé de ganar 0,2% de cobre, ¿ya? Y esto aplicando los parámetros es equivalente a considerar aproximadamente 40.000 libras de cobre, lo que se traduce en 120 millones de dólares, perdón, 120.000 dólares, ¿ya? Eso quiere decir que por una mala clasificación de un solo bloque, tuve una pérdida de 120.000 dólares. Que eso, en términos de pesos chilenos, corresponde a 16 millones de pesos. Y con eso, la verdad es que en Chile uno se puede comprar un departamento bastante modesto. ¿Ven? Entonces, echamos a la basura 120.000 dólares solo por clasificar mal un bloque, ¿verdad? Por lo tanto, desde un punto de vista de evaluación económica, todo lo que hacemos dentro de la minería es relevante. Geología de producción tiene que definir los bloques o que tiene que definir nuestros polígonos, ¿verdad? Que van a ser procesados o que van a ser enviados a botadero. Geología de exploración tiene que saber cuántos sondajes o cuál es la densidad de información necesita para que no ocurra este problema de los bloques mal clasificados.
el minero tiene que tener muy claro cuáles tienen que ser los destinos y cuáles son los parámetros económicos para poder definir si este bloque efectivamente va a ir a planta o botadero, ¿verdad? Que muchas veces esto se maneja simplemente a través de la ley de corte. ¿Okay? Pero el problema de esta ley de corte es que si nuestro bloque que estamos procesando, el cobre, por ejemplo, viene en una mineralogía de tenantita, voy a obtener un alto contenido de arsénico y ese bloque no lo voy a poder vender. Entonces, en estricto rigor, ese bloque que supera la ley de corte de cobre no debería procesarlo directamente a planta porque tiene arsénico y ese concentrado no lo voy a poder vender, ¿ya? Y aquí, por supuesto, uno puede comenzar a hacer una revisión bibliográfica para poder ver todos los problemas que ocurren en esta etapa, ¿ya? Y está de más decir que dentro de un depósito tenemos muchos bloques que se están procesando, ¿verdad?, día a día. Una gran minería puede procesar desde 4, 5, incluso hasta 8 bloques de estas dimensiones, ¿ya? Entonces estamos hablando de que hay un nivel de riesgo económico muy alto. Por eso es uno de los motivos también que la minería, obviamente, dentro de estos procesos de evaluación económica, es una de las carreras que más sueldo genera, ¿verdad? Donde los profesionales tienen una alta responsabilidad dentro de lo que es la toma de decisiones. ¿Okay? Y esto, por supuesto, nace de esto que estamos viendo acá, que es una evaluación económica. Ahora, yo les comenté sobre la ley de corte, ¿ya? Y la ley de corte, si bien está relacionado con un parámetro operacional, ¿verdad? Y este parámetro operacional también está relacionado con un parámetro de masa, de reserva, ¿ya? Acá podemos ver un ejemplo donde la ley de corte de 0,1% va a definir una envolvente de reserva bastante grande, ¿ya? ¿No es cierto? Tenemos ahí nuestros recursos que están sobre el 0,1%. Y a medida que se va aumentando la ley de corte, los recursos y por lo tanto las reservas van disminuyendo. Entonces, tener una ley de corte alta quiere decir que voy a procesar un material con muy buena ley, pero lamentablemente la masa va a comenzar a disminuir. En otras palabras, voy a comenzar a ser más selectivo, dada la ley de corte alta. ¿Okay? ¿Cómo se define entonces lo que va a ser una reserva? Se hace un planteamiento matemático, ¿verdad? En el caso particular de un rasgo, cada uno de estos bloquecitos se evalúa desde un punto de vista económico y corremos algunos algoritmos o ejecutamos algunos algoritmos que nos van a definir qué es lo que voy a sacar, qué es lo que no voy a sacar, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos bloquecitos en donde su valor es negativo, esto es hablando en términos de beneficio económico, ¿ya? Pero estos que están acá, estos bloquecitos, en el caso de un rasgo, necesito sacarlos para poder llegar a estos dos bloques que tienen beneficio positivo, de 8 y 5. De hecho, la suma de estos dos beneficios tiene que ser mayor a la suma de la pérdida que se genera cuando se mueven estos cuatro bloques. ¿Ok? No sé si le recuerda eso al concepto de ramp up, ¿ya? Yo necesito sacar los primeros bloques para llegar al que está abajo. Por lo tanto, me voy a demorar tiempo, probablemente voy a sacar estos tres primeros y voy a sacar el 5. Después voy a sacar el 1, menos 1 y después voy a sacar el 8. Por lo tanto, me demoré en sacar el 8 y no llegué a la capacidad máxima porque necesitaba sacar esta sobrecarga. Ahora, dentro de lo que es este planteamiento matemático, hay muchas restricciones que se pueden considerar. Restricciones de precedencia, ¿verdad? Que necesito sacar los bloques que están arriba para poder llegar a los bloques que están abajo, en el caso de un rasgo. Restricciones del tipo geominero-metalúrgica hoy en día son súper importantes, ¿ya? Y son capaces, nuevamente, esto están valorados hoy en día porque se sabe que la geometalurgia hoy en día permite disminuir los costos de procesamiento y permite aumentar la confiabilidad o disminuir la incertidumbre en el proceso. Bueno, acá no quiero marearlo, estas son, digamos, el planteamiento matemático básico que se hace y por supuesto uno puede comenzar a generar diferentes algoritmos, estoy ya pensando en áreas de investigación, de qué parámetros se puede comenzar a complejizar este algoritmo, todo lo que uno quiera. Este es un caso, ¿verdad? Un caso donde estamos mostrando diferentes fases. Estas fases, ¿verdad? Pasan a una unidad de reserva. Yo sé cuándo la voy a sacar. Y finalmente esta unidad de reserva que tiene tonelaje y tiene valor estimado de, por ejemplo, cobre, lo paso a lo que es mi evaluación económica. ¿Ya? Y eso en general es un ejercicio bastante simple que se puede hacer, por ejemplo, a través de una ubicación o a través de un Excel. ¿Ya? Bastante simple. Cuando incluimos el diseño minero,
tenemos que tener, acá hay un ejemplo, acá tenemos una frente de mineral y tenemos dos frentes de estéril, ¿ya? Y en el corto plazo, por ejemplo, dentro de la optimización que yo debo realizar, tengo que considerar problemas de estabilidad geomecánica, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la frente número 1 de estéril siempre tiene que ir más avanzada que la frente número 2, porque si ocurre lo contrario, si la frente 2 supera a la frente número 1, se van a generar problemas de estabilidad geomecánica. Probablemente se va a generar una cuña y esto, ¿verdad?, va a caer y podría producir algún problema de seguridad. ¿Okay? Entonces, este ejemplo bien básico es una de las cosas que muchas veces no la podemos implementar en el mediano plazo, pero sí la implementamos en el corto plazo. ¿Okay? Por eso las planificaciones a diferentes niveles son muy, muy relevantes para poder llevar, no solamente generar el valor óptimo de un proyecto, sino que también poder llevar a cabo este proyecto. Obviamente tratando de disminuir el riesgo para nuestros operadores, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que tener en conciencia hoy en día. O sea, la minería, el corazón o parte de lo que es minería es seguridad. Si no es seguridad, lo que estamos haciendo no es minería, ¿ok? Hoy en día tenemos que comenzar a ver de esa forma los proyectos mineros para comenzar a cambiar esa mentalidad que teníamos de hace muchos años, que la minería es algo en rubro normal en donde moría gente, ¿ok? Eso hoy en día no puede ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, dentro de lo que está dentro de las definiciones de se hace una reserva mineral, dentro de las evaluaciones económicas está también el tema de la licencia de operar, ¿verdad? Licencia social de operación. Y cuando una mina tiene muchos problemas de accidente, esta licencia de operar no se la entregan a las minas. Y por lo tanto, la mina, aunque tenga todas las reservas estimadas, aunque tenga una excelente ley, aunque esté totalmente optimizado, no va a poder entrar en funcionamiento porque no tiene una licencia social de operación, ¿ya? Y eso también lo incluimos dentro de una reserva. O sea, tenemos un depósito que es un recurso bastante bueno, pero no pasó a ser reserva porque no tenemos licencia social de operación, ¿ya? Entonces, seguridad, medio ambiente, temas sociales, súper, súper relevantes a todo nivel de minería, tanto desde la exploración hasta el cierre de minas. Eso era lo que quería comentar. Espero que el webinar haya cumplido, ¿no es cierto?, parte de las expectativas que querían escuchar y les doy las gracias, ¿no es cierto?, por el tiempo de escuchar.